Vamos a iniciar la unidad número 2 del curso de física. Esta sería nuestra tercera sesión. En esta unidad vamos a aperturar el tema de materia y sus características. Si ustedes recuerdan, a inicios de la primera sesión, en la explicación, en el detalle administrativo que se les dio a todos, había hecho un resumen de más o menos qué unidades iban a ser teóricas o prácticas, en qué porcentaje una unidad era teórica, en qué porcentaje la otra unidad era práctica, ¿cierto? De tal manera que en la unidad número 1 que acabamos de terminar, por ejemplo, era algo de 50-50, o sea, la mitad de esa unidad pues era teórico, la otra mitad práctica, porque incluso hemos practicado lo referente a al tema de conversiones, ¿no? Para pasar de un sistema a otro, para desarrollar para aumentar o disminuir de magnitud, me refiero a múltiplos y submúltiplos. Pues bien, en esta unidad, en la unidad número 2, es quizás la única de todo el contenido del curso, la que vamos a desarrollar pues netamente de un perfil teórico. Me refiero a que para ver esta unidad pues solamente bastaría con hacer una lectura consciente del contenido teórico de esta unidad. Es más, antes de finalizar nuestra sesión les voy a estar alcanzando el contenido, que son 4 archivos PDF. Los 3 primeros son sacados o extraídos de lo que es la unidad número 2, materiales, y la última, que son ejercicios de autoestudio, que es extraída del apartado de actividades. Pues bien, entonces voy a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen de lo que se necesita saber para conocer más a fondo este tema. Bien, vamos a empezar entonces definiendo lo que es materia. Cuando nosotros buscamos, ahorita googleamos, por ejemplo, lo que sería el concepto de materia, vamos a encontrar distintos conceptos o definiciones, y muchos de ellos pues están correctos desde el punto de vista de una ciencia, ¿no? Desde la física cuántica hasta la química y la física clásica, ¿correcto? Nos vamos a quedar simplemente con la definición más sencilla de todas ellas, no hay por qué complicarnos. Más adelante, cuando ustedes van a estudiar una maestría tecnológica, un posgrado tecnológico, de repente ahí profundicen más este contenido. Bien, ¿qué es materia? Sencillísimo, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿ok? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profesor, se le escucha. Sí, justamente por acá hay unos técnicos que están moviendo los cables y al parecer se fue la señal, así que tuvimos que conectar el celular, ¿ya? Compartir el internet, ojalá que no se pierda. Bien, les explicaba entonces que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y si ocupa un lugar en el espacio, entonces va a tener masa y va a tener un cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros en física tocamos el concepto o la palabra cuerpo, que tiene que ver muy diferente, por ejemplo, la parte anatómica, ¿no? Un cuerpo es una estructura que contiene materia. Entonces, si es una estructura, tiene ciertas características como pueden ser masa, volumen, longitud, correcto, peso, etcétera, densidad. Entonces, en este tema, en esta unidad, nos quedamos con esa definición simple de que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto tiene masa y tiene cuerpo, correcto. No es igual cuerpo y masa, ¿ok? Un cuerpo puede tener mucha masa o puede tener poca masa. Un cuerpo puede tener una forma muy definida o puede ser amorfa. Bien, porque si ustedes googlean, ¿ya? Como va a pasar en un grupo de la mañana, si ustedes googlean, por ejemplo, concepto de materia, según los conocimientos que se tiene ahora de la física cuántica,
pues ya se habla pues de materia oscura, la energía oscura y una serie de detalles más que por el momento no vienen al caso estudiar. Bien, ¿cuáles son los estados físicos de la materia? Vamos a hablar de estados físicos de la materia teniendo en cuenta que nos encontramos aquí en el planeta Tierra. O sea, ¿cuáles son los estados físicos bajo las condiciones de nuestro planeta? O sea, bajo la temperatura que normalmente tenemos en el planeta, bajo la presión atmosférica que normalmente ejerce el planeta Tierra. Ya hago esta aclaración porque a veces ustedes, si son curiosos, van a buscar información en Google o en otras páginas web, sobre todo en las web, no los libros, y van a encontrar pues otros estados de la materia, pero fuera del planeta Tierra. ¿Okay? Para el caso de nuestro curso, nos vamos a contextualizar dentro de nuestro planeta. Y clásicamente pues conocemos de que existen tres estados, ¿no? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces acá les tengo una animación de que en todo cuerpo siempre hay una estructura molecular. Esa estructura molecular, imagínense como si fueran bolitas, ¿no? Son las moléculas de un cuerpo. Obviamente las moléculas están formadas por átomos y los átomos por partículas subatómicas, pero eso es otra rama. Entonces, en el estado sólido y en el estado líquido y en el estado gaseoso van a existir dos fuerzas entre esas moléculas: la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. ¿Ok? En el estado sólido, la fuerza de atracción entre las moléculas es tan fuerte que supera tremendamente a la fuerza de repulsión. Tal es así que el estado sólido, sus estructuras son tan unidas y tan inmovibles que se necesita de una gran cantidad de energía para alterar su estado, ¿no? ¿Y qué propiedades entonces voy a tener en un estado sólido? En un estado sólido, como pueden ver acá, tiene un volumen definido. ¿Qué significa la palabra volumen? Primero, ¿qué es el volumen? Si usted es neófito en este tema, va a relacionar la palabra volumen con lo que siempre escucha a veces en la casa, ¿no? En el televisor y el control remoto. Baje usted el volumen, baja el volumen de la tele o sube el volumen porque no escucho la novela, ¿correcto? Pero en física el volumen es la medida del espacio, donde si decimos espacio estamos hablando de tres dimensiones: largo, ancho y alto. Ahí podemos notar en este gráfico que tenemos las tres dimensiones: X, Y y Z. Largo, ancho y alto. Entonces, si es tres dimensiones, entonces se miden en unidades cúbicas, ¿correcto? Podemos tener metros cúbicos, milímetros cúbicos, decímetros cúbicos. Existen otras equivalencias para medir el volumen, como por ejemplo el litro, y casi es la medida estándar para lo que es el mundo comercial, ¿no? Porque ustedes cuando van a la bodega a comprar, por ejemplo, dame una botella de agua de 3 litros, normalmente piden, ¿no? No se pide, pues dame una botella de agua de 1 metro cúbico, no compramos esas cantidades. En cambio, en el mundo de la construcción, sí, ¿verdad? Porque cuando vas a hacer, por ejemplo, que llaman los albañiles, un vacío, ¿qué hacen? Compran pues una camionada, dicen, de agua, ¿no? Que normalmente pues le miden en metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos de agua vas a necesitar para tu chamba? Entonces, dependiendo del contexto, pues vamos a tener una u otra medida. O si de repente estás utilizando una receta para hacer un pastel, pues en esa receta normalmente van a medir las medidas en mililitros, ¿no? En mililitros, que es otra medida más pequeña que el litro, ¿no? O si es un laboratorio, de repente va a venir en milímetros cúbicos, ¿no? Milímetros cúbicos. Es más, por ejemplo, si ustedes habrán visto la ficha técnica, los que se han comprado una moto, en la moto, por ejemplo, el motor de esa moto nuevamente pues no le comercializan por caballos de fuerza, ¿no? Horsepower. Simplemente lo comercializan por centímetros cúbicos de cilindrada, CCC, ¿no? Que en el mercado ahorita hay ¿de cuánto es esa moto? Es de 90, ¿no? Esta moto es 180, esta moto es 250, tengo una 250. Cuanto más grande el número, más grande su motor, pero no hace referencia pues a los caballos de fuerza,
sino a los centímetros cúbicos, o sea, al volumen de combustible capaz de quemar dentro de su cilindro. ¿Ok? A eso hace referencia la unidad del volumen. Regresando entonces a nuestro tema. Todo cuerpo en estado sólido va a tener un volumen definido, ¿sí? Porque cuando yo les digo ladrillo, mesa, silla, una pared, pues viene a su mente algo que tenga forma definida, ¿verdad? Todos tenemos la idea más o menos cómo es una silla, cómo es una mesa. Tiene una forma definida, o sea, tiene un volumen definido. Forma y volumen definido son lo que caracteriza a un cuerpo en estado sólido. En cambio, en el estado líquido, por ejemplo, como pueden ver acá la imagen, en el estado líquido, pues vamos a notar de que la fuerza de atracción entre las moléculas es casi equivalente a la fuerza de repulsión. Entonces, todo cuerpo que se encuentre naturalmente en el planeta en estado líquido va a tener las siguientes propiedades. Va a tener un volumen definido, claro que sí, aunque siempre va a tener la forma del recipiente que lo contiene. ¿A qué me refiero? Uno puede coger, por ejemplo, un ladrillo, ¿no? Desde cualquier parte de la arista, lo puede agarrar y puede estar moviéndolo de un lado a otro. Pero normalmente, para movilizar, por ejemplo, 1 litro de agua, se necesita un envase contenedor. Cuando tenemos escasez de agua, juntamos pues nuestra agua en recipientes contenedores, ¿no? Como son bandejas, baldes, cilindros, etc. Entonces, el estado líquido, todo cuerpo en el planeta Tierra que esté en estado líquido, siempre pues va a necesitar un recipiente contenedor. Y según la forma que tenga ese recipiente contenedor, pues esa es la forma que va a tener el líquido. ¿Ok? Entonces, dentro de los estados, el estado líquido sí tiene un volumen definido, pero no va a tener una forma definida, sino va a tener la forma de recipiente. Incluso esta propiedad se aprovecha bastante, por ejemplo, en los helados, en los chupetes. Siempre pues se hacen a veces chupetes en forma de ositos o de estrellas, o el chupete clásico. ¿Por qué? Porque en estado líquido, cuando se pone la masa, pues normalmente va a ser contenida en ese recipiente, y luego cuando se congela, pues ya tiene esa forma, ¿no? Ya tiene esa forma. Y pasaríamos pues al estado gaseoso. El estado gaseoso pues es más que todo, es un estado en el que la fuerza de atracción está superada enormemente por la fuerza de repulsión. Quiere decir que en estado natural, los elementos que están en estado gaseoso, normalmente pues sus moléculas tienen un alto contenido de energía, de tal manera que como si fueran pelotas, rebotan de un lado a otro, ¿no? O como si fueran los niños con alto nivel de azúcar, pues no saben ni qué van a hacer, por un lado y otro se están moviendo. ¿Qué propiedades podemos notar en el estado gaseoso? En el estado gaseoso no tienen volumen definido, ni tampoco tienen forma definida. La forma lo da según su recipiente contenedor, y sus recipientes contenedores de un elemento gaseoso siempre van a ser cerrados y agrupados bajo presión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el balón de gas doméstico. Si ustedes han comprado o han visto el balón de gas, el gas doméstico, por ejemplo, no se compra en litros, ¿no? No se compra en litros como si comprarías agua, ¿no? Se compra por kilos. Si usted va al expendidor de balones de gas doméstico, de uso doméstico, va a notar pues que va a tener distintos tipos de balones, ¿no? De 5 kilos, de 10 kilos, de 15, y creo que hay de más, ¿correcto? Y la forma, el recipiente, normalmente pues son esas bombonas de clásicas de balones, ¿no? Que sí o sí necesitan tener pues una superficie o un cuerpo esférico, ya que los cuerpos esféricos soportan una buena presión, ya sea externa o interna. Raras veces vas a ver, por ejemplo, un recipiente que contiene gas de forma como si fuera la cajita
de una galleta, muy raras veces, ¿no? Salvo que sea para estudios de laboratorio. ¿Ok? Y ahora pues lamentablemente por la época de la pandemia, todos nosotros ya sabemos pues esto de los gases, ¿no? Lamentablemente, ¿por qué? Porque no, hay una escasez, por ejemplo, de un gas elemental que es el oxígeno. Sabemos que se transportan en balones, contenedores, sabemos que están cerrados, sabemos que nos venden por kilo, sabemos de que se controla con un instrumento llamado manómetro, etcétera, etcétera. Estoy seguro que antes de la pandemia desconocíamos de esto, ¿no? No teníamos estos conocimientos. Y ahora pues por fuerza estamos conociendo, estamos aprendiendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Pregunten, no tengan miedo. ¿Ninguna? Podemos continuar entonces. El estado plasmático es un estado que hace unos 30 años se definía pues como lo que normalmente se encuentra pues en la superficie del Sol, ¿no? Pero ahora ya hay un consenso en la comunidad científica, el cual pues nos dice que el estado plasmático es ese estado en el cual los átomos directamente se están en un proceso de oxidación. Para ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando usted enciende una vela, ¿correcto? El mechero de la vela pues puede estar en estado sólido, pero alrededor de ella va a notar de que el oxígeno se está combinando con el fuego y se está oxidando, ¿correcto? Y esa oxidación, ese proceso quema energía, lo transforma en forma de calor y otros en forma de luz que van por fotones, ¿cierto? O alguna vez ustedes han visto una máquina de soldar, ¿no? Entre el electrodo y lo que se va a soldar, ahí pues hay un arco eléctrico, y podemos decir que ese arco eléctrico generado a muy alta temperatura pues estaría en el estado plasmático. O cuando vemos la caída de un rayo, ¿no? En realidad un rayo no cae, un rayo sube. ¿No? Cuando vemos ese rayo, por un milisegundo, pues ese golpe de rayo alcanza una temperatura igual que la superficie del Sol, ¿no? Por eso es cuando a veces nos cae un rayo o las personas mueren por un impacto de rayo, normalmente pues sufren quemaduras, ¿no? En órganos internos, ¿no? Se queman internamente por eso. Existe otro, sí, hay más estados todavía, ¿ya? Para los que son curiosos, fuera de nuestro planeta van a encontrar otros estados, pero en el manual y lo que por el momento se necesita conocer, ahí está: sólido, líquido y gaseoso. ¿Algún otro detalle, otra pregunta? Bien, continuamos entonces. Los estados sólido, líquido, gaseoso también experimentan cambios de estado, ¿sí? Cambios de estado. Para que los cuerpos en el planeta Tierra experimenten cambios de estado, tienen que pasar o tienen que haber tienen que cambiar los siguientes factores: la presión atmosférica o la energía en forma de calor. Por lo general es lo segundo, ¿ya? Por lo general es lo segundo. Caray. Bueno. Sí, no había cuenta, estaba hablando y... ¿En qué estábamos? Me quedé en los estados. Normalmente es la energía interna de las estructuras moleculares. Y la energía interna de las estructuras moleculares pues está en forma de calor. Por ejemplo, si ustedes googlean más o menos en la industria del acero, lamentablemente acá pues no tenemos industrias. En Arequipa, por ejemplo, se extrae el material del hierro, que es un metal, y se funde, o sea, se le agrega bastante calor, de tal manera que cuando se le agrega calor, en estado natural el hierro pues está así, ¿verdad? Como acá, como esta animación, ¿no? Como en esta animación. Está en estado, no se mueve, ¿no? Ahí están,
Claro, en estado sólido. Se le agrega energía, pero en forma de calor, y comienza a convertirse en líquido. O sea, ese metal se derrite, vamos a decir, se derrite, se convierte en estado líquido, ¿no? Entonces, cuando el sólido se convierte en estado líquido, ese paso de sólido a líquido se llama fusión, ¿ya? Ese paso de sólido a líquido se llama fusión. ¿Y por qué hacen eso? Para mezclarle, por ejemplo, se combina el hierro con un porcentaje, por ejemplo, de carbono y se forma acero, ¿no? Más hierro se hace un acero más dúctil, más maleable. Menos hierro, más carbono, pues se hace un acero menos maleable, pero más fuerte. Entonces ahí tienen las especificaciones del acero naval, el acero de construcción, el acero para trabajos de metalmecánica, etcétera, ¿no? Y luego, después de ser calentado, se deja de agregar calor y luego pasa a su estado natural en el planeta Tierra, o sea, estado sólido. Tengo que hacer esa aclaración porque es muy distinto la clase de ahora de estado de la materia que hace 10 años cuando no había internet. Hace 10 años la misma información que hablaba el instructor o el profesor o el docente lo podían ustedes confirmar en el libro. Pero ahora si ustedes van a googlear toda esta información, van a encontrar que hay otro estado, hay un lugar en el universo, o en el planeta, o en el sistema solar, por ejemplo, donde la presión atmosférica es tan alta de que el hierro está siempre normalmente en estado líquido y llueven y la lluvia es de hierro. Sorprendente, ¿no? Parece el infierno mismo, ¿no? Es un planeta donde ocurre ese fenómeno. Por eso siempre hago la aclaración en el estado natural de nuestro planeta. Aquí en el planeta Tierra, el estado natural del hierro es el sólido. Se le agrega calor, se le convierte a líquido. Ese paso de sólido a líquido se llama fusión. Y cuando el líquido, una vez estado líquido, se le deja de agregar calor, se solidifica. Ese proceso se llama solidificación, ¿no? El cambio de estado de líquido a sólido se llama solidificación. ¿Ok? En cambio, si nosotros vamos a pasar de líquido a gas, el clásico ejemplo es el agua, ¿no? Ponemos un recipiente, una olla, una tetera, le ponemos agua y le agregamos calor, ¿cierto? Por la estufa o por la hornilla, o si no tenemos pues gas en la casa, por el carbón o por la leña. Ese calor hace de que las moléculas internas del agua se conviertan en vapor, entonces se convierte en gas, ¿cierto? Se convierte en un gas. Ese proceso de pasar de estado líquido a estado gaseoso se conoce como vaporización. No es evaporación, tengan en cuenta eso, ¿eh? No es evaporación, es vaporización, ¿ya? Del líquido al estado gaseoso, vaporización. Ahora, el vapor de agua, ¿no?, que se genera tanto naturalmente como también por la alta temperatura, cuando llega a cierta altura en la atmósfera, se choca con aire frío y se condensa, se convierte nuevamente en partículas de agua. Ese proceso de gas a líquido se llama licuefacción, ¿correcto? Se llama licuefacción. Ahora bien, no todos los elementos de la naturaleza tienen que seguir ese patrón, sólido, líquido, gaseoso. Hay algunos elementos que por su misma naturaleza pasan directamente del estado sólido al gaseoso. Ese paso del sólido al gaseoso se conoce como sublimación. Por ejemplo, una explosión. Una explosión, por ejemplo, cuando uno va a hacer explotar pólvora o dinamita, ¿no? O alguna vez han escuchado, ¿no?, ha explosionado tal cosa en tal restaurante. En realidad el nombre técnico es deflagración. ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, cuando uno revienta dinamita o pólvora, ¿no? El cambio de la liberación de energía ocurre tan rápido que directamente pues pasa de un estado sólido a un estado gaseoso. Y ese cambio de estado libera una enorme cantidad de energía, normalmente pues para el trabajo en las minas, ¿verdad?, para volar rocas y todo lo demás. Otro ejemplo más doméstico de un cambio de estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido.
Normalmente pues en las ferreterías o en las tiendas venden unos accesorios para tipo ambientador de los baños, que normalmente pues viene bien envuelto en plástico. Generalmente tiene la forma de una fresita, de un animalito. Entonces cuando llegan a casa, mamá habrá notado que lo cuelga ahí cerca de la taza, pero le abre el plástico. Y van a notar cómo ese material que estaba en estado sólido no se derrite, simplemente se vaporiza. Pasa directamente a estado gaseoso. Y obviamente en ese proceso libera pues ese agradable aroma que tiene, ¿verdad? Por obvias razones, por obvias razones. Entonces el paso de sólido a gaseoso se conoce como sublimación. Y si se preguntan, también existen elementos o materiales o compuestos que pueden pasar del estado gaseoso directamente al estado sólido. Directamente. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes que hay una empresa farmacéutica alemana que fue una de las primeras que patentó y comenzó a vender sus vacunas. No recuerdo muy bien cuál era el nombre de esta vacuna. A ver si ustedes me refrescan la memoria. ¿Cuál es el nombre de esa vacuna que salió en Alemania? No recuerdo muy bien. Pero lo cierto es que el proceso único para la creación de esta vacuna requería la logística de que sean transportados en un contenedor que lo lleve a menos 60 a menos 70 grados centígrados. Imagínense ustedes ese frío. Háganse la idea que una refrigeradora normal doméstica pues conserva el bajón de temperatura. Por mucho, por más bueno que sea un refrigerador, pues lo mantendrá pues a menos 10 grados, por mucho. No, para bajarlo más se necesita más presión. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Utilizan un elemento que se conoce como hielo seco. El hielo seco se conoce al dióxido de carbono, es lo que nosotros al momento de respirar botamos. Ese dióxido de carbono se lo comprime y directamente ese gas pasa a estado sólido. Se convierte como si fuera en hielo, ¿sí? Pero está a una bajísima temperatura, muy baja temperatura. Entonces cuando este hielo cuando este hielo seco se pone a temperatura ambiente, absorbe energía y cuando absorbe energía pues todo lo que esté a su alrededor lo mantiene refrigerado. Y estas vacunas pues se mantienen refrigeradas utilizando eso, hielo seco, ¿no? Obviamente se requiere pues un alto nivel de tecnificación para esto, ¿no? Eso explica por qué a veces algunos países subdesarrollados no pueden optar por ese tipo de vacuna. Imagínense traer pues ese tipo de contenedores acá a la selva, ¿no? Con el calor pues se derretirían muy rápidamente. Ahí tenemos los ejemplos entonces y cuando pasa de gaseoso a sólido se le conoce como sublimación indirecta o inversa, ¿ya? Como sublimación indirecta o inversa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya está. Entonces, ¿alguna consulta? Pregunten, no tengan miedo, pregunten. Seguro están durmiendo, están cansaditos. ¿Mm? Cambios de estado. Ninguna consulta. Muy bien. Les comento algo más sobre los estados de la materia y los cambios de estado. No se necesita tener temperaturas elevadas o agregar calor para generar nuevamente vapor de agua. Los que somos de la selva hemos visto lo que hemos ido por los ríos. Hemos visto normalmente muy bien. Continuamos. Entonces acá tenemos pues la tabla de elementos químicos, ¿no? Y los estados de la materia, ¿correcto? Los estados de la materia. ¿Por qué? Porque
Dentro del manual vamos a encontrar algunas sustancias. Las sustancias o fórmulas son el resultado de combinar o mezclar elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, si combinamos hidrógeno y oxígeno en cierta proporción, formaríamos agua, H2O, ¿no? Cuando combinamos carbono y oxígeno es gas carbónico o dióxido de carbono, ¿no? Cuando quemamos la leña, el carbón, se genera estos desperdicios. Cuando vamos a cocinar, le echamos sal, eso es cloruro de sodio, por ejemplo, la sal clásica de cocina. Obviamente que la sal de cocina también debe tener cierto contenido de yodo, ¿no? El carbonato de calcio, los que utilizamos pues los que ya llegamos a cierta edad para calcificarnos. El gas de hidrógeno que se utiliza pues también como combustible que no contamina el ambiente, porque uno de los elementos que más abunda en el planeta es el hidrógeno, pero lamentablemente la tecnología que todavía disponemos para aprovechar eso es un poco incipiente, no es tan rentable todavía por el momento. También tenemos el ácido sulfúrico, acá está su fórmula, H2SO4, o sea, contiene hidrógeno, contiene sulfuro y contiene oxígeno. El hidróxido de sodio, ¿no? Que contiene pues sodio y también oxígeno e hidrógeno. Normalmente eso lo utilizan las personas que sufren pues de estas enfermedades estomacales, ¿no? En la boca del estómago, como lo llaman, úlceras, ¿no? A veces el ácido de algunas personas, el ácido estomacal es tan fuerte que comienza a perforar las cavidades del estómago. Entonces, para ayudar a la mucosa intestinal del estómago, normalmente pues se toma eso, ¿no? Hidróxido de sodio. Lo venden con nombres comerciales, por ejemplo, como Milanta, no se habrán escuchado, ¿no? En las farmacias de los hospitales te venden así, tal y como suena, hidróxido de sodio, ¿no? Hay otro también que es hidróxido de aluminio, etcétera, etcétera. Tenemos el ácido nítrico, el ácido acético, ¿no? Y ahí vemos su fórmula. El ácido clorhídrico, muy popular en los lugares donde está el narcotráfico, ¿no? El alcohol etílico, muy popular en los bares, pues, ¿no? Ya que las bebidas, pues, a veces tienen cierto porcentaje de alcohol. El porcentaje de alcohol, por ejemplo, de una cerveza es 5%, ¿no? Quiere decir que el 5% del líquido que ves ahí es alcohol etílico. El alcohol etílico es el que puede el hígado procesar. El alcohol metílico es el alcohol medicinal. Eso no podemos beber porque el hígado afecta el hígado, daña el hígado, al final terminaría matándote. Tenemos el gas propano, que es el gas que normalmente se utiliza para la cocina. El gas propano no tiene olor, o sea, su olor no es perceptible para nuestro olfato, nuestro sentido del olfato. De tal manera que nosotros o las fábricas que procesan este gas propano le agregan ese olor, un aditivo para que tenga olor, ¿no? ¿Para qué? Para que si hay una fuga de gas en la casa se pueda detectar por el sentido del olfato. Si no, no podría ser detectado, ¿no? Igual acá tenemos el metano. El metano normalmente es un gas que en la naturaleza normalmente se obtiene por los desperdicios del proceso digestivo de los animales, ¿no? En los excrementos de los animales tenemos bastante o gran cantidad de este gas del metano. El metano es 1000 veces más contaminador y causa más daño a la atmósfera, sobre todo en el efecto invernadero, más que el dióxido de carbono. Por eso es que la industria ganadera es vista como uno de los grandes contaminadores, grandes causantes también del efecto invernadero, porque justamente es ese material del excremento de las reses, de los cerdos, de los pollos, que contiene metano, y ese gas pues se expande en el ambiente y va hacia la atmósfera, impide que los rayos infrarrojos salgan del planeta, entonces reboten y vuelvan hacia la Tierra y se genera más calor, ¿verdad? Y más calor, pues hay un cambio del clima, y el clima, pues como han visto en las noticias, se ha vuelto medio loco, ¿no? Hace un par de semanas nevaba, así caía nieve en el desierto de Sahara, ¿no?
Y en el Ártico, perdón, en la Antártida, en la base, creo que en la base argentina, hay una foto ahí que publicaban donde no había hielo, ¿no? Y los pingüinos estaban que se deslizaban en barro. Entonces, porque habían llegado a 28 grados en esa zona, nunca se llega a esas temperaturas, siempre hay temperaturas frías. Entonces, el cambio climático es innegable, ¿no? Hace 2 días, por ejemplo, en el canal, creo que era un canal europeo, hacían ver que se había desprendido un iceberg, una superficie de hielo del tamaño del área de la ciudad de Madrid comparado, ¿no? Imagínense, es enorme. Es innegable el cambio climático, no se sabe a ciencia cierta cómo va a terminar afectando a toda la población, pero que afecta está afectando. El gas amoníaco, por ejemplo, el amoníaco es un gas o es un contenido en estado líquido. El amoníaco se utiliza bastante, sobre todo en Europa. He visto que en Europa utilizan bastante como en reemplazo de la lejía, porque también es un desinfectante. El acetileno, pues, lo que utilizan pues mamá y sus hermanas para sacarse las ¿ya? Para sacarse el esmalte de las uñas, ¿no? Los varones habrán visto eso, a veces las mujeres se compran eso para que saquen los esmaltes. Incluso hay ciertos varones que también están utilizando eso. Bien, y para resumirles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre símbolo y fórmula? El símbolo es lo que tienen los elementos de la tabla periódica y la fórmula es el resultado de combinar esos elementos de la tabla periódica. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo el elemento oxígeno, es un símbolo, la O, el oxígeno, es un símbolo. Si combino átomos de oxígeno y puedo yo generar, por ejemplo, con agua, y puedo generar agua oxigenada que llamamos, ¿no? Entonces, de tal manera de que ya estamos formando un compuesto que tiene una fórmula. ¿Ok? Basta que ya combinemos dos elementos, como acá en estos ejemplos, y hemos formado ya una combinación y ya tenemos ahí una fórmula. El elemento es de la tabla periódica, la fórmula es la combinación de estos. Sencillo de entender. Entonces, la cinemática estudia el fenómeno del movimiento. Atentos a esto, el fenómeno del movimiento. No le interesa qué ha causado ese movimiento. Entonces, vamos acá. Ojo, ya saben que no voy a leer todo el contenido, voy a hacer un resumen y si hay que agregar algo que no está en el material, pues lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, entendamos que la cinemática, vamos a apuntar acá, la cinemática, carambas. La cinemática, la cinemática es una rama de la física clásica, ojo, física clásica, que estudia el fenómeno del movimiento de los cuerpos. Cuando digo cuerpo, retomo a nuestros conocimientos de la unidad anterior. Si digo cuerpo, quiere decir de que tiene masa. Y si tiene masa, dependiendo en qué estado esté, sólido, líquido, gaseoso, puede ser que tenga volumen definido y puede ser que tenga una forma definida. Si está en estado sólido, tiene las dos cosas, ¿no? Tiene una forma y tiene un volumen, tiene una masa. Pues en la cinemática no le interesa cuál es su forma, no le interesa cuál es su medida, no le interesa cuál es su peso, solamente le interesa estudiar su movimiento. Entonces, si solamente le interesa estudiar su movimiento, hay unos conceptos, unas palabras, unos términos que hay que tener en cuenta. Primero, el móvil. El móvil es el objeto, el conjunto de materia, el cuerpo que va a experimentar el fenómeno del movimiento. Ojo a esto, no interesa cuánto pese, no interesa qué tan grande o qué tan pequeño sea, no interesa si al moverse o al desplazarse genera resistencia al viento, no, aquí en este tema no interesa eso. Ya habrá una unidad donde sí veamos todo eso, ¿no? Eso sí. Pero en la cinemática, el móvil es el cuerpo que experimenta el fenómeno del movimiento. Muy bien. Ese fenómeno del movimiento, como ustedes pueden saber porque todos nosotros nos movemos en algún momento, hace de que nosotros nos desplacemos de un punto A a un punto B. Nos movamos de un punto a otro, ¿sí?
Ese desplazamiento, que acá lo vamos a conocer como espacio, y lo vamos a representar por la letra E minúscula. Si ustedes googlean o revisan algún material, puede ser que encuentren también o lo encuentren como distancia, con la letra D, ¿ya? Como distancia, no hay problema. ¿Sí? Pero eso sí, si van a googlear, por favor googleen el tema de cinemática en la física clásica, no en la física moderna, que es otro campo. Luego, si ustedes se desplazan un espacio determinado, ¿no? Obviamente lo van a hacer en un cierto tiempo, que aquí lo vamos a representar por t. Como es sabido en el tema de nosotros, en el tema de Sistema Internacional de Unidades, perdón, sabemos, conocemos, ¿sí? Hemos estudiado que el espacio es una magnitud, ¿sí? El espacio es una magnitud fundamental y se mide en el sistema internacional en metros, y vamos a representarlo por la letra M, porque así está, ¿verdad? El tiempo también es una magnitud fundamental que se mide en segundos y lo vamos a representar por la S minúscula. Profe, pero también se mide el tiempo en horas. Es cierto, hay múltiplos y submúltiplos de unidades, ¿no? Del metro sabemos de que existen los kilómetros, ¿correcto? O existen los milímetros. Son múltiplos y submúltiplos. Pero en el sistema internacional vamos a tomar en este tema de esa manera. Pero si se trabaja el espacio en kilómetros, ¿no? El tiempo se trabajará en horas, ¿sí? Si se trabaja el espacio en kilómetros, casi siempre el tiempo se trabajará en horas. Si ustedes revisan otro material, de repente van a ver algunas otras magnitudes más, unas combinaciones de kilómetros con segundos, de metros con horas, pues netamente ya pues para temas de examen de admisión, donde hay que aplicar conversiones, etcétera, etcétera. Cuando se presenten esos casos, les haré la explicación necesaria. Y ese desplazamiento en esa unidad de tiempo se conoce como velocidad. Se va a representar por la letra V minúscula. A ver, acá en el chat hay una participación. Un ratito. Ya, no hay problema, David. No hay problema, entonces le quedaría ver la grabación de la clase. ¿Ah? David dice que tiene problemas de conectividad, no hay problema. Bien, la velocidad que se representa por la letra V, ¿ya? Es una razón de cambio entre el espacio y el tiempo. Y como hemos visto en la clase de Sistema Internacional, la velocidad es una magnitud derivada. ¿Qué significa magnitud derivada? Que para que sea concebida necesita dos o más magnitudes fundamentales. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, la velocidad se dice que es la razón que hay entre el espacio que recorre el móvil por cada unidad de tiempo. Espacio entre tiempo. Eso quiere decir que si el espacio se mide en metros y el tiempo en segundos, tendremos la magnitud de la velocidad metros por segundo. Si el espacio se mide en kilómetros y el tiempo en horas, tendremos la magnitud de la velocidad kilómetros por hora. Ya sé que me podrán decir ustedes acá, habemos compañeros que tenemos un pensamiento creativo muy, muy literal. Cuando yo digo kilómetros por hora o metros por segundo, a su mente viene esto, ¿no? Metros por segundo, kilómetros por hora. Y tienen razón, en física ocurre eso, se lee de esa manera, aunque se escriba distinto. Porque aquí, seguramente usted se ha dado cuenta, profe, pero acá estamos dividiendo, deberíamos decir metros entre segundos, o acá también kilómetros entre horas. Pero en física se denota como metros por segundo o kilómetros por hora, porque es la razón que avanza, o tantos metros avanza por cada unidad de segundo, tantos kilómetros avanzo por cada unidad de hora. Se entiende de esa manera. Que no les genere, por favor, de repente un poquito de confusión, ¿ya? Que no les genere malestar esto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Hola, Fran, dime.
Vale, espera, que vale. Este, profe, o sea, al momento de desarrollar un ejercicio se va a representar metros sobre segundo, pero te va a resolver metros por segundo. Claro, se lee metros por segundo, pero se escribe metros entre segundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en física la interpretación que se da es de que un cuerpo al momento de experimentar el fenómeno de ese movimiento avanza tantas unidades de metros por cada unidad de segundo. Incluso ustedes habrán visto en su velocímetro de su moto, ¿no? Que está en kilómetros por hora. ¿A cuánto iba? Iba a 90 kilómetros por hora, así dicen, ¿no? No dicen iba a 90 kilómetros entre hora, no. Porque se entiende que ha avanzado 90 kilómetros en una hora. ¿Sí? De repente ahí puede generar un poquito de confusión. Pero no se confunde, esta es la aclaración. ¿Alguna otra consulta? ¿Podemos continuar entonces? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, muy bien. A ver. Compañeros me están escribiendo. Bueno, va a reventar el chat. Bien. Ahí está. Ahora, si el cuerpo experimenta movimiento y hay variaciones del movimiento, aquí van a ser otra magnitud que se llama aceleración. Se va a representar por la letra A, ¿ya? Y ahorita les doy en qué se mide esto. Muy bien. Como ya tenemos un cuerpo, el móvil al momento de desplazarse en el espacio, un espacio bidimensional, o sea, en dos dimensiones, largo y ancho, va a dibujar una trayectoria imaginaria. ¿Cómo es eso de trayectoria imaginaria? Todos en algún momento hemos visto, por ejemplo, la estela de un avión a muy alta altura. ¿Habrán visto ustedes eso? De repente yo solamente he visto. ¿Sí? ¿Han visto ustedes lo que deja un avión cuando va a muy alta altura? Como una línea de humo. Ahí está, muy bien, como un camino ahí de humo, una estela de humo, ¿verdad? Te acompaña. Creo que los demás no sacan ni su cabeza al cielo, hay que solearse un ratito, ¿no? O en la huerta que están mirando un ratito ahí. Bien, ahora, esa estela hace la idea de la trayectoria que dibuja ese móvil, ¿sí? Profe, pero se está moviendo en tres dimensiones, sí, pero en la cinemática vamos a estudiar en esta parte del curso en dos dimensiones, ¿ok? En dos dimensiones. Entonces, dependiendo de la trayectoria, es una palabra, un término también que se utiliza acá, dependiendo de la trayectoria del móvil, vamos a tener distintos casos de movimiento, ¿ya? Por ejemplo, voy a dibujar mi móvil. Mi móvil va a ser esta pelotita. Y para dar el efecto del movimiento, vamos a dibujarlo ahí. Ahí está. Este móvil se está desplazando del punto A, ha pasado por el punto B y por el punto C. Imaginariamente nosotros podemos trazar su trayectoria. Su trayectoria es una línea recta. A ver. Caray. No ayuda el pulso. Ahí está. Si la trayectoria que dibuja el móvil al momento de desplazarse es una línea recta y por cada unidad de tiempo recorre igual unidad de distancia, entonces estamos en un caso de M, movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué se llama movimiento? Porque hay un móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento. ¿Por qué es rectilíneo? Porque la trayectoria que dibuja ese móvil es una línea recta. ¿Y por qué es uniforme? Porque a cada unidad de tiempo igual unidad de espacio que recorre. Entonces, si se mantiene el tiempo y el espacio, la velocidad en cada punto que se pueda medir
la velocidad en cada punto que se pueda medir es constante. ¿Qué significa constante? Que no cambia, ¿sí? Es constante. La única fórmula, bueno, una de las únicas fórmulas que se ve acá en este tema es el siguiente, la que hemos visto recién, que la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Ahora, si por ahí les piden, por ejemplo, el espacio, simplemente lo que hay que hacer es despejar, ¿sí? O si les pedirían el tiempo, simplemente lo que hay que hacer es despejar. Pero hay una sola fórmula. En este tema de MRU tenemos que la velocidad es igual al espacio entre el tiempo. ¿Ya? Bien. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si el móvil experimenta este tipo de movimiento? Voy a dibujar nuevamente mi pelotita. Ahí está. Bueno, disculpen el pulso, mucho café. El punto A, el punto B y el punto C. Muy bien. Si el móvil al momento de desplazarse dibuja una trayectoria, una línea recta, pero se observa que por cada unidad de tiempo tiene distintas unidades de espacio, entonces ya estamos en un caso de M, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Profe, ¿cómo así? Les explico. ¿Por qué MRU? B. ¿Por qué movimiento? ¿Por qué M? Porque hay un móvil que está experimentando el fenómeno del movimiento. ¿Por qué rectilíneo? Porque está dibujando una línea recta imaginaria. No es que el móvil vaya con un lápiz dibujando una recta, no. Imaginariamente traza una trayectoria de una línea recta. ¿Por qué uniforme? Porque se está midiendo por cada unidad de tiempo. ¿Por qué variado? Porque a la misma unidad de tiempo vemos de que varía su espacio. Entonces, si varía su espacio, la velocidad con la que ha iniciado no es la velocidad con la que va a terminar. En distintos puntos de medida voy a tener distintos puntos de medida de velocidad. Por eso es variado. Y si varía la velocidad, aparece un término nuevo que es la aceleración. ¿Sí? La aceleración, que va a tener dos signos, un positivo y un negativo. Positivo cuando el cuerpo está acelerando, negativo cuando el cuerpo está frenando. ¿Qué fórmulas se van a ver en este tema de MRUV? Y ahorita también les alcanzo este material. Les alcanzo este material a el chat, ¿ya? A ver, atentos, voy a pasarles este manual. También lo pueden encontrar en el grupo, perdón, en el Blackboard, ¿ya? También lo pueden encontrar en Blackboard. A ver, aquí está. Les estoy subiendo el material de esta unidad, la unidad número 3. ¿Ya? Y de ahí mismo, no voy a sacar de otra parte más, de ahí mismo voy a sacar las fórmulas que proponen para este tema de MRV y voy a explicarles cada uno de ellos, ¿ya? Voy a explicarles cada uno de ellos. Un ratito, paciencia, voy a hacer mi recorte. Todo lo que está en el manual, en el material que estamos brindando, eso estoy explicando. No lo estoy poniendo, ni inventando, ni buscando, ni rebuscando, de repente con la necesidad de querer frustrarles más. No, todo lo que está ahí, de eso vamos a hablar. Si ustedes desean por su parte revisar otros materiales, pues bienvenido, no hay ningún problema. Bien, estas son las fórmulas, acá voy a pegar. Y también, está demorando en enviarse. Ahí está, estas son las fórmulas con las cuales se trabaja en MRUV. Y voy a detallar cada uno de estos. Como han escuchado en la explicación, la velocidad ya no es la misma, ¿cierto? Ya va cambiando, o sea, ya no es constante. Entonces, si la velocidad no es constante, hay dos velocidades que se tienen en cuenta. La velocidad con la cual parte el móvil, que se conoce como velocidad inicial. Ya, voy a poner acá velocidad inicial. ¿Ya? Que a veces lo toman como V sub V, y si ustedes son curiosos van a revisar que hay libros que le toman como V sub 0, incluso hay algunos que le toman como V sub I. Si ustedes escuchan que yo digo V sub significa es un número que está por debajo, ¿sí?
Cualquiera de esos tres está en lo correcto. ¿Qué es v sub 1? Es la velocidad con la cual parte el móvil. ¿Sí? Es la velocidad con la cual parte el móvil. Muy bien. Y acá también tengo v2, que algunos libros también le llaman v sub f, que es la velocidad final. Es la velocidad con la cual termina de moverse en un punto el móvil para proceder a efectuar su cálculo. ¿Ya? Y aquí hay palabras claves que a veces también se nos escapan, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen, cuando ustedes vayan a leer en un enunciado, un móvil parte del reposo. Esa palabra reposo significa que su velocidad inicial es 0. No te van a decir en el enunciado que es 0. Ya ustedes tienen que ni bien leer ese enunciado, ya es 0. Si un móvil parte del reposo, su velocidad inicial es 0. O cuando les dicen, un móvil frena hasta detenerse. En ese caso ustedes deben deducir que como se va a detener, su velocidad final va a ser 0. Son palabritas que a veces se encierran cierta, ¿no? Tratan de hacer caer al alumno, pero ustedes no van a estar atentos, les estoy diciendo esos datos inicialmente. Voy a explicar estas fórmulas. Como pueden notar, acá tenemos una cierta cantidad de fórmulas que vamos a utilizar en esta unidad. La primera de ellas nos dice, la velocidad final, porque esa es velocidad 2, es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Utilizar el signo más cuando el cuerpo está acelerando. Utilizar el signo menos cuando el cuerpo está frenando. ¿Ok? Entonces, profe, ¿y cuándo voy a utilizar esta fórmula 1? Yo les recomiendo que esta fórmula, la número 1, hay que utilizarlo cuando en el enunciado no nos den el dato del espacio. Por lo general, esa fórmula se utiliza cuando no nos dan el dato del espacio. Ahora, la fórmula 2. La fórmula 2 dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración por el espacio que recorre. Nuevamente ahí les detallo de que voy a tomar el signo positivo cuando el cuerpo está experimentando una aceleración. ¿Y cuándo es eso? Cuando su velocidad va aumentando. Y van a tomar el signo negativo cuando el cuerpo experimenta un frenado. Cuando frena, ahí la aceleración es negativa. ¿Por qué les detallo esto? ¿Por qué insisto en esto? Porque a veces en los enunciados, en los casos, no te ponen pues implícitamente, ojo, mira, como está frenando, toma el valor negativo. No, ya uno tiene que deducirlo. Y es fácil de comprender. ¿Cuándo les recomiendo utilizar esta fórmula? Utilicen esta fórmula cuando en los datos o en los enunciados no nos mencionen el dato del tiempo. ¿Sí? No nos mencionen el dato del tiempo. Fórmula número 3. En la número 3 tenemos el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido eso entre 2. Nuevamente acá es más cuando el cuerpo está acelerando y es menos cuando se está frenando. ¿Cuándo hay que tomar esta fórmula? Cuando en los enunciados o en los gráficos, porque también vamos a tener gráficos, no nos mencionen el dato de la velocidad final. Y por último, la fórmula número 4, que recuerden, esto no lo estoy inventando, está en el manual. La fórmula número 4 nos dice que el espacio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2, todo eso multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Si se fijan, es la única fórmula que no tiene el más menos. Obviamente ya saben por qué, porque ahí no hay aceleración. Entonces, ¿cuándo es recomendable utilizar esta fórmula? Cuando no tengamos el dato de la aceleración. Preguntas, les escucho. Si bien es cierto en nuestro material, nosotros, lo que les acabo de pasar, ojo, solamente en su mayoría de los casos vamos a ver o MRU o MRUV, pero no quiere decir que son los únicos tipos de movimiento que existen. No. Hay otros tipos de movimiento, eso sí debo detallarles.
Por ejemplo, a ver, vamos acá. Existe el movimiento parabólico, lo que en algunos temas llaman el tiro parabólico, donde el móvil se desplaza, ¿no?, dibujando una parábola. Ahí tendremos pues otras fórmulas. Y parte del movimiento parabólico también está el tema de caída libre, ¿no? Caída libre, donde el cuerpo, dependiendo del observador, va a trazar una línea recta. Ahí van a haber otras fórmulas donde se van a tomar de repente el valor de la aceleración de la gravedad, ángulos de elevación, ángulos de presión, un poquito más de trigonometría, etcétera. Eso no vamos a ver. Pero tengan en cuenta que sí existe ese tema. ¿Ya? Ahora, otro más. Si la trayectoria es un círculo, o sea, si... caramba, qué feo sale este círculo. A ver si me ayuda la inteligencia artificial de este equipo. Ahí está. Si la trayectoria... este es un círculo. Supongamos que sea un círculo, ¿no? Si la trayectoria que dibuja el cuerpo es una circunferencia, ¿ya? Si la trayectoria que dibuja el cuerpo es una circunferencia, entonces estamos en el caso de movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Acá donde se hablan, por ejemplo, de las RPM, ¿no?, revoluciones por minuto, de lo que a veces en un momento los de mecánica hablan, ¿no? Este motor gira a tantas RPM si le aumentamos el amperaje, etc. Casos que se presentan. Por el momento, ahí no vamos a ver. ¿Ya? No significa que no van a ver nunca. Van en algún momento a verificar. Incluso para algunos que son de la Escuela de Tecnología de la Información, cuando en su momento estudian su posgrado tecnológico, de repente les toque estudiar movimiento en el espacio, en 3 dimensiones. Pero ¿para qué va a aprender eso un informático? De repente está programando un juego en 3D. Tiene que saber física. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Vamos entonces a proponer un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. Y voy a sacar del material, ojo. No voy a inventar nada acá. Todo lo que vamos a verificar van a ser extraídos del material que les acabo de pasar. Espero que ya les haya llegado. ¿Ya? Espero que ya les haya llegado. A ver, un ratito vamos a hacer el recorte. Otra cosita más mientras voy recortando es de que cuando a nosotros nos propongan casos, ¿ya? Cuando nos propongan casos, por lo general no nos van a decir este caso es un MRU, ¿no? Este caso es un MRV. Casi siempre vamos a tener enunciados en donde, extrayendo los datos, debemos nosotros de decidir si utilizo fórmulas de MRU o utilizo fórmulas de MRUV. ¿Ya? Bien. Ahí está. En este caso, por ser primero, pues ahí dice, ¿no? Es MRU, MRV, ¿no? Pero en el 80% de los demás casos es dependiendo de los datos que usted va extrayendo, es que va a deducir si está en MRU o en MRUV. Vamos a la lectura entonces. Dice ahí, calcular la velocidad de un móvil, ¿no? Calcular la velocidad de un móvil, ¿no?, que recorre con una distancia de 30 metros. Pero ahí nos especifican que es MRU. ¿Ya? MRU. ¿Sí? MRU. ¿Qué significa MRU? Corto. ¿Cuántas fórmulas voy a tener en MRU? A ver si han estado atentos. No te entendí, Joseph. El audio, no, la señal está pésima, hombre. Bien, yo sé que todos están pensando en lo mismo. En el tema de MRU, cuando me tocó exponer la parte teórica, solamente les precisé de que vamos a manejar una fórmula. Hay unas más, hay unas dos por ahí, pero ese es un caso especial. Una sola fórmula. La velocidad, el espacio y el tiempo. ¿Verdad? No hay mucho que manejar ahí. Profe, voy a tener entonces que memorizarme todas esas fórmulas. La respuesta es no. Nosotros no somos máquinas para de un momento a otro memorizarnos todo el contenido.
¿Ya? No, para nada. Yo les recomendé las clases anteriores que ya deben estar formando sus, deben estar formando sus cuadernos o sus blogs de fórmulas. ¿Por qué? Porque en el curso no van a ser las últimas fórmulas que vamos a ver ahí. Van a ser un sinnúmero de fórmulas. Profe, yo puedo comprar en la librería. He visto un carrusel de formularios. Yo puedo comprar eso, pero no estoy construyendo ya. Otro puede decirme, profe, este, eh, profe, yo, yo puedo descargar de internet, profe. Ahí está, googleo fórmulas en física, montón, me sale, imprimo, ya está. Está bien, y no lo niego, pero no fue construido por ustedes. En algún momento vas a ver letras que no vas a entender. ¿Y esta letra qué significa? ¿Por qué le pone este símbolo? En cambio, cuando usted construye su formulario, ya va a entender, ¿no? Entonces dice, este es MRV, a ver, necesito esta fórmula. Abres tu carrusel de fórmulas que tú mismo estás construyendo y ahí está, esto voy a aplicar. De esa manera hay que trabajar, de esa manera hay que practicar, ¿ok? Muy bien. Continuamos entonces. Eh, una ayuda para ustedes sería, y les recomiendo esto, ¿ya? De acá para adelante, todo enunciado en física que se tenga, siempre deben ustedes construir su gráfico. ¿Sí? Todo, todo enunciado en el tema de física que tengamos, siempre intenten construir su gráfico. Muchas veces el gráfico nos ayuda a entender el problema. ¿Ya? Muchas veces el gráfico nos ayuda a entender el problema. ¿Ya? Entonces, vamos a construir su gráfico. No sin antes apuntar los datos. Apuntemos los datos. Calcular velocidad de un móvil. No nos dice si es un carro, una moto, una persona. No, es un móvil. Muy bien. MRU, ya, muy bien. Nos dan la facilidad y nos detallan qué es MRU. Dice que recorre una distancia de 30 metros. O sea, el espacio que recorre es igual a 30 metros. Fíjense, esta magnitud nos están dando en metros. ¿Correcto? Y dice que el tiempo que emplea en recorrer es 1 minuto. 1 minuto. ¿Ok? 1 minuto. Muy bien, ahí está. Y voy a hacer una tentativa pues de mi móvil, ¿no? Acá va a estar la trayectoria. Disculpen el pulso, como que a veces como que no ayuda. Demasiado café estamos tomando. Ahí está. Se mueve desde este punto A hasta este punto B. Si desean le ponen así, si no, no. Voy a dibujar mi móvil. Acá está mi móvil, una bolita con una especie de caricatura que está yendo por ahí el movimiento, ¿no? Ese efecto. Muy bien. Y este móvil va del punto A al punto B, nos dice en 1 minuto. Muy bien. Y en ese minuto recorre 30 metros. Excelente. ¿Ve? Eso es importante que usted haga. Construir el gráfico. Porque cuando usted construye el gráfico, usted va a saber o va a saber que no entiende, ¿no? Porque no va a poder representarlo gráficamente. Oye, ¿este qué es? Se va a topar. Y ahí todos los datos que nos han dado ya lo estamos ubicando. Muy bien. Entonces utilizo mi fórmula. ¿Cuál es mi fórmula? Están pidiendo velocidad. Muy bien. Voy a mover un poquito esto. Digo, la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Pero hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad? La velocidad se tiene que medir o en metros por segundo o en kilómetros por hora. A eso se ha convenido. O sea, si el espacio está en metros, mi tiempo tiene que estar en segundos. Si mi espacio está en kilómetros, mi tiempo tiene que estar en horas. Me podrá preguntar, profe, pero yo he visto casos donde se medía en kilómetros por segundo. Sí, tiene razón, pero en estas unidades, como estamos estudiando, no para postular, no para examen de admisión, sino para entender el caso, vamos a convenir eso. Muy bien. Fíjense, el espacio que nos dan en el dato está en metros, pero el tiempo está en minutos. ¿Se podrá trabajar así o habrá que hacer alguna conversión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá trabajar así o habrá que hacer alguna conversión? Hablen, participen.
Así me doy cuenta que están ahí presentes. A ver, pues, nada. Gabriel, Joseph, Valerie. Es necesario convertir, ¿no? El minuto lo voy a convertir a segundos. ¿Pueden decirme cuántos segundos tiene un minuto? 370. No. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Miren su reloj, miren su reloj. 60. 60 segundos, muy bien. Excelente. Yo sé que ustedes lo hacen a propósito para llamar la atención. 60 segundos. 60 segundos. Esos datos sí ya puedo reemplazar acá. Sustituir es la palabra correcta. El espacio es 30 metros. El tiempo es 60 segundos. Muy bien. Aplico mis conocimientos matemáticos. Acá se van 0,0. Tercia 1, tercia 2. Entonces, la velocidad es 1 medio metros por segundo. Puede ser que lo representen en fracción, como también en física puede ser que lo representen en decimal. 0,5 metros por segundo. Quiere decir de que ese móvil, ¿no?, recorre medio metro en un segundo. Bastante rápido, ¿verdad? Preguntas hasta ahí. Si no tiene un buen audio, puede chatear su pregunta, escribir en el chat. Pero pregunte, no se quede con las dudas. Profe, la pregunta, cuando es así como fracción, siempre se tiene que dividir. Dependiendo, de repente en las alternativas te dan en fracción, pero si en sus alternativas está en decimal, se divide. Y otra cosa, acá ustedes pueden aplicar y utilizar su calculadora. En el curso de física no quiero evaluar o no se pretende evaluar que el alumno sabe o no sabe dividir. Ese se da sobreentendido. Ustedes están utilizando la herramienta matemática en el tema de física. Si deben utilizar su calculadora para determinar una fracción por ahí, lo hacen. Que no les dé pena, lo hacen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta adicional. ¿Podemos continuar entonces? Sí, vale, te escucho. Pregúntame, no tengas miedo. En caso de que hubiera un segundo vehículo, la resolución sería la misma. No, tú te estás haciendo referencia al tema de tiempo de encuentro, tiempo de alcance, que muchas veces van unidos a este tema de cinemática en el caso de MRU. Pues les decía, aparte de esa fórmula, hay dos más, ¿no?, en el que se tiene una fórmula para dos móviles. Les voy a poner, de una vez les voy a detallar. Pensaba darles más adelante, aprovechando la pregunta del compañero, ¿ya? Primer caso, ¿no? Sobre una trayectoria, una línea recta, van a haber dos móviles. Dos móviles, el móvil A y el móvil B. Si este es el móvil A, se desplaza a una velocidad A. Si este es un móvil B, se desplaza a una velocidad B. Y están separados una distancia, le van a poner espacio total. ¿Ok? Pero fíjense, van por la misma dirección, pero sentidos contrarios. Este va por ese lado y este va en sentido contrario. Quiere decir que en algún punto se van a encontrar. ¿Sí? Y es un típico caso llamado, ¿ya?, tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro de dos móviles que van en la misma dirección, pero sentido contrario, es la fórmula siguiente. El espacio que los separa, que llaman espacio total, dividido entre la velocidad del primer móvil más la velocidad del segundo móvil. Esa es la fórmula que se utiliza para calcular el tiempo que les va a tomar a dos móviles encontrarse siempre y cuando estén en sentido contrario. Misma dirección, sentido contrario. Recuerden, no es igual dirección que este sentido. Caso número 2. Parecido. Voy a tener una trayectoria
voy a tener dos móviles, el móvil A y el móvil B, el móvil B. Entonces acá voy a tener velocidad del móvil A, velocidad del móvil B, correcto, y entre un momento a otro, un móvil va a encontrar al otro, y en el momento que lo encuentre va a recorrer un espacio, también es espacio total, correcto. Entonces el tiempo en el que un móvil le va a alcanzar al otro se llama tiempo de alcance, y su fórmula es la siguiente: el espacio total dividido entre la velocidad de B menos la velocidad de A, con la condición de que la velocidad de B sea mayor a la velocidad de A, porque si no nunca le encontraría, nunca lo alcanzaría. ¿Ok? Esas son las dos fórmulas adicionales que normalmente se desprenden de MRU: el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. ¿Cuándo aplico la fórmula de tiempo de encuentro? Cuando tengo dos móviles que van en sentidos contrarios. ¿Cuándo aplico la fórmula de tiempo de alcance? Cuando tengo dos móviles que van en la misma dirección y en el mismo sentido, pero un móvil de ellos quiere alcanzar al otro, ¿no? Un móvil, pero para que le alcance, su velocidad tendría que ser mayor, porque si no, nunca le llegaría a alcanzar. ¿Ok? ¿Se entendió esta explicación? ¿No? Sí, profe. Sí. Muy bien, muy bien. Me alegra. Vamos entonces a dejar de compartir la pantalla.